iglesia, pueblo de Dios, bienvenidos a mi canal, La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a continuar con el estudio bíblico, que es muy importante saber el inicio de la creación, el Génesis. El libro es muy extenso y si nosotros conocemos bien sobre todo lo que es el inicio de la creación, lo demás lo vamos a entender y comprender mejor. Bueno, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración para agradar a Dios y que sea el Señor quien dirija este tiempo, agradeciéndolo porque Él nos permite darnos esta reflexión, esta enseñanza. Cerramos los ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, en este momento entramos a tu presencia, mi Señor, para aprender de tu palabra. Sé tú quien dirijas este tiempo, mi Señor. Sé tú quien nos des la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender y a entender cuál es tu voluntad. Solo tú, Señor, nos puedes dar esa sabiduría, Padre Santo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya. Bueno, antes que nada, este tema se llama la creación de los ángeles. Estamos en el libro de Génesis, ya entrando. Estamos en el capítulo 5, ya para empezar el versículo 9. Pero antes de continuar con el estudio, quisiera hacer un paréntesis para explicarles sobre la creación de los ángeles. Es muy importante que conozcamos cómo se crearon los ángeles y por qué Dios los creó y en qué tiempo Dios los creó. Porque ustedes van a ver más adelante en el estudio de que los ángeles ayudan mucho en cuanto a la obra de Dios. Son ángeles mensajeros que sirven para ayudar a su iglesia, a sus siervos que estuvieron en el tiempo pasado. Ayudaron a Daniel, se presentaron ante Gedeón, en fin. Vamos a ir conociendo todos los planes de Dios y qué es importante saber sobre la creación de los ángeles. Bueno, empezamos. Dice, la Biblia dice que no solo Dios existió, el único Dios que es en tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios ha existido siempre. Dios habita en la eternidad. Dios es eterno. Durante la eternidad, durante toda la eternidad, solo Dios creó los ángeles. Antes de que hiciera la creación, como vimos en el video anterior de hace una semana, si no mal recuerdo, ha sido el 5 de octubre de la semana pasada, hice el video de cómo se creó el mundo, desde el inicio de Génesis. Ahí la Biblia nos enseña la creación del mundo, la creación de los cielos, la creación de la tierra, cómo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, que antes todo era oscuridad, cómo Dios creó las estrellas, el sol, la luna, cómo creó al hombre, a la mujer. Entonces, ¿en qué momento nos habla de los ángeles? Justamente estudiando, escudriñando, ustedes van a saber. Si ustedes van a su libro de Job, capítulo 38, versículo 4 al 7, ahí van a entender por qué existieron los ángeles. Vamos a ver un ratito al libro de Job. Al libro de Job está en, a ver, Job,
está en el libro de, después de Nehemías, no, perdón, después de Esther está el libro de Job. Ya, y vamos al capítulo 38. Capítulo 38. Versículos 4 y 7. ¿Qué nos dice acá, Señor? Dice, ¿dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? O sea, Dios, cuando habló con Job, Dios le está contando a Job, le está explicando, ¿no?, lo que él hizo en su creación. Y acá es donde nos enteramos sobre la existencia y la creación de los ángeles. Dice, ¿dónde estabas cuando yo firmé la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Por eso dice, nadie puede saber más que Dios. Por más que uno se lea toda la Biblia, nadie va a saber más que Dios. Somos su creación nada más, y adoptados como hijos suyos por la sangre de Cristo, porque hemos tenido fe en el Señor Jesús. Pero nosotros no podemos saber más de lo que Dios ya nos ha dado, por decir la Biblia, que es el manual de vida. Entonces, esto nos va a orientar para conocer toda la historia de la humanidad y el plan de Dios y su propósito que tiene para todos nosotros. ¿Qué dice? Vamos a continuar. Dice, ¿dónde estabas cuando yo firmé la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir? ¿Y quién fue el arquitecto que la hizo? ¿Sobre qué descansan sus cimientos? ¿Quién le puso la piedra principal de apoyo? Mientras cantaban a coro las estrellas de la aurora. Acá dice, mientras cantaban a coro las estrellas de la aurora, entre la alegría de mis servidores celestiales. O sea, acá el Señor está diciendo, los ángeles también son llamados como estrellas. Mientras cantaban a coro las estrellas de la aurora, entre la alegría de mis servidores celestiales, cuando el mar brotó del seno de la tierra, ¿quién le puso compuertas para contenerlo? Yo le di una nube por vestido y la niebla por pañales. Yo le puse un límite al mar y cerré con llave sus compuertas. Y le dije, llegarás hasta aquí y de aquí no pasarás. Aquí se romperán tus olas arrogantes. ¿Alguna vez en tu vida has dado órdenes de que salga la aurora y amanezca el día, y de que la luz se difunda por la tierra y los malvados vayan a esconderse? O sea, acá el Señor ve cómo nos enseña, ¿no? Nos enseña de que Él dando las órdenes, cómo todo le obedece. El océano, las estrellas, los ángeles. O sea, como Dios en su inteligencia suprema, ¿no?, todopoderoso, hizo todo. Por eso los ángeles fueron creados al principio de la creación. Es más, doy mi opinión que fueron creados el primer día de la semana de la creación. Y al final de la semana de la creación, dice, todo fue muy bueno. O sea, mi opinión es que el primer día de la semana de la creación, Dios creó a los ángeles. Vamos a continuar. Después dice, en Isaías capítulo 14, acá también nos habla de los ángeles, Isaías capítulo 14, yo ahorita estoy en Isaías capítulo 28, pero en capítulo 14, acá el Señor nos habla también de los ángeles. Ya. Del 12 al 14, versículo 12 al 14. Y acá dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? Fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones, pensabas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios.
Voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes, de las nubes más altas. Seré como el Altísimo. Eso decía el ángel Lucifer. Quería ser como el Altísimo, porque hay 6 tipos de ángeles. Les voy a enumerar. Esos 6 tipos de ángeles son los querubines, que no son ángeles, son criaturas con muchas alas. Eso lo encuentran en Génesis capítulo 3. Serafines, ¿cuál es su función de los serafines? Es adorar a Dios sin cesar. Está en el libro de Isaías capítulo 6, ahí también van a encontrar de los serafines. Los arcángeles, es un ángel enviado o mensajero. Por ejemplo, conocen al arcángel Miguel, lo encuentran en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 1 y en Judas capítulo 9 y en Apocalipsis capítulo 7 versículo 12 habla acerca del arcángel Miguel, ahí lo menciona. En cuarto lugar está el ángel Gabriel, que es el poderoso, el correo de Dios, así se llama. Y lo encontramos en Daniel capítulo 9 versículo 20, en Lucas capítulo 1 versículo 26 y 27 y en Lucas también capítulo 1 versículo 8. En quinto lugar está el ángel del abismo, que se encuentra el abismo se encuentra en el centro de la tierra, ¿no? Y también podemos saber quién es el ángel del abismo, ¿no? Son los ángeles caídos, ¿no? El ángel caído. Está en Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 11. Y en el número 6 tenemos a Lucifer, que está en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Bueno, su nombre era Lucifer, pero después ya cambió de nombre, se convirtió en Satanás, que significa enemigo de Dios. Y también diablo, conocido por el diablo, que es el padre de la mentira. Encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 1 y en el Salmo 37. Dios no perdonó a los ángeles. O sea, cuando Dios creó a los ángeles, Lucifer le entró orgullo, vanidad, envidia, quería ser como Dios. Y en ese tiempo él corrompió a la tercera parte de los ángeles. Y esos ángeles le hicieron caso porque Lucifer era un ser muy inteligente, era un ser hermoso y quería ser como Dios. Entonces convenció a la cuarta parte de los ángeles, la tercera parte de los ángeles del cielo, y se los llevó. O sea, se los jaló para que él sea el líder, ¿no? Cuando Dios vio todo eso, arrojó a Lucifer y a sus ángeles del cielo y los echó a la tierra. O sea, antes la tierra estaba ocupada por los ángeles. Eso tienen que saberlo. A veces pensábamos nosotros que en la tierra solamente existió Adán y Eva y los descendientes de Adán, la humanidad. No, antes de ser habitada por el hombre, era habitada por los ángeles. Por eso que cuando Eva fue tentada por la serpiente, ya el enemigo de Dios había dominado a la serpiente, ¿no? Había engañado a Eva. Ya el espíritu maligno tomó posesión en la serpiente para engañar a Eva. Y Eva se dejó engañar y también convenció a su esposo Adán para que también desobedeciera a Dios, porque ellos no debían de haber comido ese fruto prohibido. Y así empezó el pecado, por la desobediencia. Por la desobediencia entró la maldición en la tierra, en el hombre. Y por Jesucristo entró la salvación, la vida eterna. Con Jesucristo hay bendición y salvación. Entonces, todo esto que les estoy compartiendo es algo esencial que tienen que saber, porque los ángeles fueron creados para un propósito. Y en el cielo el Señor
Dios Todopoderoso tiene millares de ángeles y cada ángel está bien organizado y cumple su función en el cielo, ¿no? Adoran a Dios como los serafines, como les estamos contando, que ellos, su misión de ellos es adorar a Dios, alabarlo, ¿no? Y los arcángeles son ángeles enviados, son mensajeros que van y envían al ángel a una misión, avisar, así como avisaron a Daniel, el profeta, cuando él oraba, se le presentó el ángel Miguel, ¿no? El ángel Gabriel fue el poderoso, se le presentó. El ángel enviado mensajero se llama Miguel, está en Daniel 12:1, ahí, para que lo lean. Ahí lo leen en su casa, en su Biblia, porque es importante saber, en la Biblia, como les dije, no todo está en Génesis, sino va a dar parte en Job, en Isaías, en Ezequiel, sobre la creación y la historia de los ángeles. Entonces es importante saber en qué momento fueron creados. Acá la Biblia lo hace ver como que fue en la primera semana de la creación. Entonces vamos a entender eso bien claro, ¿no? Que fueron creados el primer día de la semana de la creación, porque ellos fueron arrojados del Edén, del paraíso, del cielo, fueron arrojados a la tierra antes de que Dios creara al hombre y a la mujer, ¿no? Entonces, por eso es que entró después el pecado, ¿no? Porque Lucifer es el diablo y el padre de la mentira. Entonces, ahí es donde empieza ya la batalla, la lucha espiritual, porque nosotros no peleamos contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, gobernadores de la maldad. Es una lucha espiritual contra las tinieblas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra mejor arma para nosotros los creyentes? La oración es la única forma de vencer al enemigo de Dios. Entonces, que nosotros que seguimos a Jesús tenemos que orar siempre, sin cesar. Orar sin cesar. Así que cuando nosotros tengamos algún problema, no estamos luchando con la persona, sino con el enemigo de Dios que está en esa persona, está siendo manipulada. Pero una persona puede liberarse de todo eso si se arrepiente y se santifica. Cuando en tu cuerpo, que es el templo de Dios, está ocupado por el Espíritu Santo, ningún mal entra, ningún espíritu inmundo entrará dentro de uno, porque está ocupado por Dios. Entonces es importante tener una comunión con Cristo para que podamos estar fuertes ante las luchas espirituales y vencer al enemigo de Dios. Bueno, vamos a continuar con el estudio bíblico. Ahora lo tienen claro más o menos cómo es la creación de los ángeles, porque Dios los creó. Ya ellos adoraban a Dios. Ellos estuvieron presentes en la creación de Dios. Ya, vamos a continuar con el estudio bíblico de Génesis, capítulo 5, versículo 9. A ver. Génesis, capítulo 5, versículo 9. Dice así: Enós tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. Después de esto, Enós vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 905 años en total. Ahí Sedá murió. ¿Quién era Enós? Enós era el hijo de Set. Set, ¿quién era? El tercer hijo de Adán, que después que murió Abel, Dios le mandó otro hijo, que era Set, en reemplazo de Abel. Ya. Cainán
tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalalel. ¿Quién es Cainán? Cainán fue hijo de Enós. Enós era el hijo de Set. Tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. Después de esto, Enós vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 905 años en total. A esa edad murió. O sea, cómo se estaba multiplicando el mundo, ¿no? Cómo se estaba multiplicando la humanidad. Y a través de eso vamos a entender también por qué vino el diluvio más adelante. Ahí esa es la descendencia de los hijos de Adán. A ver, Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalalel. Después de esto, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 910 años en total. A esa edad murió. Y Mahalalel tenía 65 años cuando nació su hijo Yared. Después de esto, Mahalalel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 895 años en total. A esa edad murió. ¿Ven cómo se va multiplicando? Ahí vamos a llegar hasta Noé. O sea, ¿de dónde desciende Noé? ¿Cuál de los hijos? Es importante saber el linaje, como se dice, tu descendencia, de dónde vienes. Todo eso es importante saberlo, porque nosotros, cuando uno estudia toda la Biblia, se va a dar cuenta que descendemos de alguien, de la generación de los hijos de Adán. Vamos a continuar. Ya. Yared. ¿Quién es Yared? Yared era el hijo de Mahalalel. Mahalalel tuvo a los 65 años, nació su hijo Yared, y después de esto Mahalalel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 895 años en total y a esa edad murió. ¿Ve? ¿Cómo vivían 800 años, 900 años y tenían hijos e hijas y entre ellos se casaban? Y no cuenta de todos los hijos, sino de los descendientes del linaje en el cual va a venir, de ahí de toda esa descendencia va a llegar Noé, ¿no? Ya, vamos a continuar. Y después dice, Enoc tenía 65 años. Yared tuvo su hijo Enoc, ¿ya? Y cuando nació Enoc tenía 65 años de edad cuando nació su hijo Matusalén. ¿Quién era Enoc? Enoc era el hijo de Yared, ¿ya? Y Enoc, dice, la Biblia cuenta que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, agradando a Dios. O sea, de todos ellos que nacían, ninguno agradaba a Dios. O sea, no había ninguno que le impactara a Dios. Pero en cambio, Enoc fue diferente. ¿Qué dice acá? Enoc tenía 65 años de edad cuando nació su hijo Matusalén. Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Después que Matusalén nació, Enoc vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 365 años en total. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Amén, gloria a Dios. O sea, como Enoc vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, un día desapareció, Dios se lo llevó vivo. Lo que hoy sabemos y conocemos como el arrebatamiento. Dios arrebató a Enoc. Enoc no conoció la muerte, Dios se lo llevó vivo. ¿Por qué? Porque vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así va a pasar cuando sucede el arrebatamiento. Dios va a llevarse a los fieles, a los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios se los va a llevar vivos. Los que murieron en Cristo, ellos van a resucitar primero, antes de que se lleve a los que estén vivos, ¿no? Porque
imagínate que sea el arrebatamiento y tú estás vivo, vas a conocer, ¿no?, esa experiencia la que vivió Enoc y el profeta Elías, que fueron llevados vivos al cielo. Bueno, eso ya lo sabremos más adelante cuando estemos por ahí, pero es importante saber que desde qué tiempo existió eso del arrebatamiento. Y solamente fue para una sola persona, porque acá dice solamente a Enoc se lo llevó. No se llevó a Yared, porque todos los demás murieron. No se llevó a Mahalalel, ni a Cainán, ¿no?, ni a Enos. Todos ellos murieron, pero en cambio a Enoc se lo llevó vivo. ¿Ve? Solo Dios sabe lo que hace. Así, mis queridos amigos, así como es iglesia, pueblo de Dios, hay que seguir escudriñando la Biblia. Hasta aquí nos quedamos porque es importante que lo que nosotros estudiamos se nos quede en la cabeza, en la memoria, porque esto nos va a servir de base. Cada vez que tú repasas la Biblia, cada vez que tú vuelves a leer la Biblia, vas a ir recordando cosas que de repente antes no te habías dado cuenta cuando lo leíste. Y cuando lo vuelves a leer, te vas a recordar. Dice, o vas a ver otra cosa más que Dios te está avisando, te está haciendo recordar, o te está haciendo ver cosas que no te habías dado cuenta en la lectura anterior. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. No hay que correr, sino hay que leerla pausadamente, y eso que se nos quede acá. Llegará el momento en que vamos a recordar, según las circunstancias, y podamos recordar lo que pasó con nuestros antepasados, cómo Dios obró en ese tiempo. Y ustedes también, cuando avancemos, se van a dar cuenta que Dios, las promesas que Él hace, le hace a través de sus generaciones, de sus escogidos. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, mi querida iglesia, esto es todo por el día de hoy. Que Dios me los bendiga mucho y hasta otro próximo video, Dios mediante. Chao.